debate muy interesante si se deben de prohibir o no las corridas de toros aquí en el Distrito Federal. El tema está en la Asamblea Legislativa. Estamos teniendo una discusión aquí con Arnold Ricalde, que está a favor de la prohibición, y con Armando Salinas, que está en contra de la prohibición. Nos quedamos, Armando. ¿Deben tener los animales derechos? ¿Por qué sí, por qué no? A ver, ¿cuál es tu postura al respecto? Muchos estamos a favor de que tengamos la libertad de seguir yendo a las corridas de toros, porque en contra de algo no estamos, ¿eh? Estamos a favor de seguir manteniendo esta tradición y esta cultura y todo lo que genera. Muy bien. En términos estrictamente jurídicos y filosóficos, el titular de un derecho debe ser consciente de ello. Por eso, por excepción, existen a las personas que son inimputables, al que no tiene plena conciencia de derechos. Por eso el que es menor es titular de derechos, aunque no tiene conciencia de ellos, es lo que hoy tenemos como derechos humanos. Yo en lo personal, y creo que muchísimas personas que nos están viendo, creemos que debemos de preservar y cuidar a los animales, al planeta en general, porque es un derecho que tenemos todos. Ya sería un término filosófico si el derecho es inerte a la inconsciencia o no de un ser vivo distinto a un ser humano. Pero no creo que sea el debate ni desperdiciar tiempo en ello. No, pero es muy interesante porque desde el punto de vista jurídico a mí me parece interesante si los derechos son solamente para los humanos. Es para quien tiene conciencia. Porque el derecho es una cosa inventada por los humanos, sí, finalmente, claro, claro. No hay que hacernos bola. Y si solamente aplican o no a los humanos, en fin, o hay otros seres o objetos de derecho, ¿no? Son objetos de derecho generados de los humanos que les dan derechos. Exacto. Pero inertes al propio no. La propia ser vivo o cosa distinta al ser humano no. Y así no lo contempla nuestra doctrina jurídica. Ahora déjame decir... O sea, el derecho solamente, nada más para entender el tema jurídico, ¿el derecho solamente aplica a los, en la doctrina, a los seres humanos? El titular Nadie de un derecho más tiene derechos, ¿verdad? Ni obligaciones, más que los humanos. Sí, claro, como decía, hay derechos tutelares, está la Ley de Protección a los Animales en el Distrito Federal, y bueno, se ven como, actualmente los animales se ven como bienes o bienes tutelares, como decía Armando. Pero no es que pero tengan esto no derechos. Excluye a que no puedan tener derechos, porque sí tienen derechos. La pregunta fue si tienen derechos o no, su causa es otra cosa. Sí tienen, digo, desafortunadamente... A ver, en tu postura... Se está evolucionando, ¿no? Hay una tendencia mundial justamente por darle derechos a los animales, darles derecho a la naturaleza. ¿Por qué? Porque hemos roto el equilibrio ecológico, ya no hay los mismos recursos naturales que había anteriormente, ya no hay la misma cantidad de bosques, ya no hay la misma cantidad de animales. Estamos de acuerdo y nos es una estamos causa dando de cuenta, todos, claro, Armando, y por eso nos estamos dando cuenta que tenemos que darles derechos a otros seres vivos para garantizar el equilibrio en este planeta, y esa es nuestra lucha. Estamos empezando, no empezando porque llevamos muchos años, pero con algo muy simbólico que son las corridas de toros. Es como tú ves, es tu visión, tu paradigma de ver al mundo, y nosotros queremos transitar de un paradigma totalmente antropocentrista, donde el hombre está en el centro de todo, a un paradigma mucho más justo biocentrista, donde el hombre es parte de la naturaleza. Okay. Ese es un tema válido y muy amplio, pero el tema de prohibir o no las corridas de toros en el Distrito Federal, déjame plantearlo. Que tú no pongas en tu tesis, como muchos de esta causa que está por muchos lugares diciendo que el hombre no es el centro del todo y que es una parte del todo, es válida, pero no creo que sea el espacio de debate. ¿Quién te da derecho a matar al toro? ¿Quién te da derecho a maltratarlo? Espérame tantito, déjame decirte un tema. El tema que tú decías es, ¿el toro se le tortura o no se le tortura en un espectáculo público? ¿Esto genera o no genera violencia? Eso creo que es importante que quienes nos escuchan puedan tener los argumentos para decir, bueno, ¿cuál de las dos posiciones merece respeto? Yo respeto tu punto de vista, y tolero tus palabras y tu argumento de que el hombre no es el centro del todo en términos de humanidad. Pero decir que se tortura a un toro de lidia, creo que ofende a quienes han sido víctimas de tortura. Si la tortura como definición de la misma es hacer sufrir a un ser humano que no tenga posibilidad alguna de defensa, y vaya, basta que veas tú lo que pasó en la persecución y en los genocidios históricos, basta que sean las víctimas de secuestros y que hoy están siendo torturados miles de personas en el mundo, las víctimas de guerra, para que digas que la tortura es lo que puede sufrir un toro de lidia. Ahora déjame darte un argumento adicional. Porque no se pueden defender, Armando. No tienen que estar, no, espérame, es que la tortura tiene como definición de Gandhi que no tengas oportunidad de defenderte. El toro de lidia tiene
te concedo el hecho de la intervención del hombre humano en una raza, en que éste pueda huir o no. El toro combate, el toro pelea. El toro es un medio en el que el hombre tiene la expresión de afrontarlo, en el que está, por supuesto, predeterminado, no sin riesgo, el fin de una corrida de toros. Que el toro muere y que el torero no. Que se crean las medidas de las posibilidades, belleza, inspiración. Yo ahorita quiero tocar un tema social importante. Pero a ver, vamos con este tema de la tortura, porque me parece fundamental que lo hayas tocado. Si entiendo bien el argumento, Armando, es el toro se defiende... que no sufra, pero el toro no es torturado, no es tortura, porque es un flaco favor y una ofensa a los seres humanos que han sido torturados. Creo que el toro nunca se le pregunta, no es como una pelea de box en donde los dos están de acuerdo y suben al ring. En el caso de los toros, al toro nunca se le pregunta, nunca ha sido su elección entrar al ruedo, por un lado. Puede embatir o no, puede combatir en segundo lugar, yo no sé si a ti te meten tantas pullas, tantas banderillas, te están clavando, ¿no? Un fierro, una espada en tu espalda, en tu estómago, en tu sistema central nervioso, ¿eso no es tortura? No sé, tú tienes la definición de tortura. Yo te digo que la tortura tiene una muy clara, y a mí se me hace no solamente tortura, se me hace bárbaro la confusión que tienen las gentes que apoyan tu punto de vista a las que no tenemos el punto contrario. Que confundan la sangre del hombre con la del animal como si fuera lo mismo. Yo creo que... Para mí barbarie es pensar que alguien se tiña de rojo pensando que esa sangre es la misma que la de un animal. Y déjame decirte que es mis argumentos en defensa del animal que más respeto, admiro y hago en mis posibilidades lo posible para que se preserve, que es el toro de Lidia. Ahora, no creo que sea un acto de fe, de creer o que no. Yo creo que es bastante serio respetar el hecho de que puede sufrir, pero no es el objeto del toro lidio que el toro sufra. Es decir, lo que repercute en términos de eso es algo adicional. Mira, te va a dar, Leo y los que nos están viendo y escuchando. A ver, yo creo que el derecho de tu entretenimiento, el derecho a lo que tú llamas tradición, que tú llamas cultura, está por encima del derecho de los animales. Nomás dime el tema. O sea, sí creo que tenemos como humanos mayores derechos que los animales. Yo estoy de acuerdo, y mira, yo pero para la gente que nos está viendo... No estamos hablando de animales para comida, no estamos hablando de animales en espectáculos y en específico de los toros. Entonces yo no creo, y el 70% de la población, que el derecho al entretenimiento, ¿no?, de esta forma es superior, es mayor al derecho que tienen los animales a no ser maltratados, a no ser vejados. A ver, yo he escuchado tus argumentos, no tuyos en lo personal, Arno, déjame decirte. Hay gente que habla que sí es ético, que sí es moral, que si genera violencia o que sí es tortura. Y creo que por respeto a algo que tiene 5 siglos de existir en México, debemos de abordarlo con respeto y con planteamiento. Primero, yo me opongo plenamente a que un parlamento, en este caso la Asamblea Legislativa, dicte lo que es moral o no moral en materia de tradiciones de cultura o de espectáculo. Yo creo que en materia de cultura debemos decir, y no admito en términos de tesis, que se diga progresivista o liberal cuando la lógica de ese planteamiento es prohibir. Yo creo que en términos de expresiones artísticas, como lo es a propósito de las corridas de toros, lo que ha logrado y que se ha dado en años, debe ser libre. La gente debe tener el derecho de ir o de no ir. Pero no puede prohibirse, o la Asamblea del Derecho Civil no puede decir. Las corridas de toros, la fiesta de taurina, sí, desde luego entiendo que para ti es inmoral, pero si es una expresión cultural. No, yo creo que la cultura... O sea, digo, porque es parte importante del argumento de Armando, decir, esto es parte de la cultura, de la tradición y la cultura del pueblo de México. ¿Tú lo ves como eso? Yo no creo, yo creo que hay otros valores, otras tradiciones que están mucho más arraigadas y que no las hemos sabido distinguir. ¿No? Hay que definir qué es cultura, por ejemplo. Te lo digo. ¿No? Cultura es un set, ¿no?, de rasgos distintivos que tienen que ver con religión, con cultura milenaria, con... Entonces yo me pregunto, si esta es la definición de cultura, ¿por qué no estamos defendiendo realmente los rasgos, las raíces de nuestro país, los mayas, por ejemplo, ¿no?, cosas tan maravillosas pero espérame, que han tenido? Nunca he visto a ningún torero o a gente aficionada a los toros defendiendo las raíces realmente de nuestro país. Nunca. Ojalá que lo hagan. Creo que es válido para los que nos ven decirte esto. En segundo lugar, ¿no?, la moral. La moral va cambiando. Antes, por ejemplo, existía la esclavitud. Antes la gente de color, los negros no tenían derechos, las mujeres no tenían derecho. Y conforme va cambiando la cultura y la moralidad,
¿no?, de nuestro país y nuestro planeta, se van incorporando estas legislaciones. Entonces la Asamblea, el Parlamento tiene todo el derecho, ¿no?, de que si la gente considera que este es un acto cruel, que es un acto que ya no va con nuestros tiempos, que lo equiparan, por ejemplo, a lo que sucedía en el Partenón romano, porque así lo vemos nosotros, para nosotros es lo mismo. Entonces sí tiene todo el derecho en el Coliseo, exactamente, en el Coliseo romano. Para nosotros es lo mismo, ¿no? Un toro ahí se nos asimila hace 1000 años, ¿no?, en Roma, lo que sucedía con el Coliseo. Creo que es importante y que vamos a tener tú y yo, después de este debate o de este encuentro, tratar de darte elementos para que no sea producto probablemente de desconocimiento o ignorancia el tema de por qué el toro de Lidia como tal existe y tiene ese fin. Pero déjame darte un dato porque estamos ante la televisión, mira. Dice, la cultura debe ser considerada el conjunto de los rasgos distintivos espirituales y materiales, intelectuales y afectivos que caracterizan a una sociedad o a un grupo social y que abarca, además de las artes y las letras, los modos de vida, las maneras de vivir juntos, los sistemas de valores, las tradiciones y las creencias. Pero esto no es lo que ¿De quién es esa definición, nada más? La UNESCO. De la UNESCO. En la Declaración sobre la Diversidad Cultural del año 2001. Si esto nos guste o no, es lo que entendemos. Hay una diversidad cultural, es una minoría que piensa como tú, como podemos ser una minoría los que creemos que tenemos derecho a seguir viendo las corridas de toros. Voy a hacer una encuesta aquí, ¿no?, del Reforma, periódico Reforma. Solo hay un 11% de personas que considera que es cultura, solo hay un 11% que lo considera su tradición, ¿no? La minoría son ustedes, pero no quiere decir que no lo sea, y yo creo que sí es minoría, pero esto es muy importante. ¿Tú crees que los derechos culturales, de tradición cultural, deben de ser sometidos a plebiscito? Pero para nosotros no es cultura, ¿no? Entonces vámonos por para el 11% sí lo es. Entonces, bueno, pero es importante. Entonces, para ustedes, la fiesta taurina no es una élite que va a las corridas de toros, es una pequeña fracción, son algunas personas muy respetables también, pero no es la fiesta de los mexicanos. Como hay una minoría, como el grupo del debate que platicamos de los homosexuales, como es una minoría, la mayoría debe decirle a esa minoría que no tenga un derecho. No estás dañando a nadie, aquí estamos hablando del toro, nuestro punto principal es el toro, si sufre o no sufre, y nosotros estamos aquí luchando por esos derechos, los derechos de los animales, y que no sean maltratados, que no sean torturados públicamente. Esa para nosotros es el fondo y el medio del debate. Hay un tema aquí que creo que es importante de manera social, Arnold. Nos quedan 2 minutos. Perfecto, una que voy a decir. Vámonos creo rápido. Que el punto es intolerante. El que una minoría, como minoría que son ustedes, pongan en entredicho a una representación, estás hablando tú de cuando Roma y cuando los esclavos, sí, pero no estabas viviendo en un estado democrático. En nuestra democracia, entender a la libertad cultural y entender el principio que la sociedad en materia de expresión de tradiciones y de cultura sea tanta como puede y quiera ser, en diversidad, como el Estado debe ser estrictamente el que sea necesario. Decir que por decreto dicten qué es moral o qué es inmoral es profundamente intolerante y nos lleva más a un Estado y nos acerca a un Estado totalitarista que a un Estado progresista y democrático. Mira, se ha intentado, este argumento lo hemos visto en repetidas ocasiones, los toreros y la gente aficionada a la tauromaquia ha intentado inscribir como patrimonio intangible las corridas de toros, no se ha logrado. La UNESCO en ningún momento ha aceptado que esto es parte de nuestra cultura y tampoco lo ha aceptado que es cultura intangible en ningún país, de ninguna ciudad. Entonces, bueno, este argumento a nivel mundial pues es totalmente inválido. Existen ya solamente 8 países en donde sobra, en donde queda la tauromaquia. Y bueno, le repito, para nosotros creemos que está encima, ¿no?, que es mucho más valorizado, se puede valorizar más, ¿no?, el derecho que tiene el toro, el animal, que el derecho que tienen ustedes a divertirse viendo cómo sufre, cómo matan y cómo torturan a un animal públicamente. 20 segundos cada uno y terminamos. Muchas gracias. Mira, yo me quedo con un tema en el que entiendo que si desde la visión de quienes están en contra de las corridas de toros, les diría, hay que tener tolerancia a las opiniones, hay que tener respeto hacia las sensibilidades, más los que no comparten las que tenemos unos, y sobre todo libertad para hacer todo lo que no atente a la dignidad de las personas. Las corridas de toros no tienen una afectación
de derecho alguno de manera directa a nadie. Y déjame decirte porque soy un convencido de salvar al planeta y de los temas de defensa de los animales y del medio ambiente. En muchas ocasiones hay gente que utiliza a los animalistas y a los ecologistas para otros fines, que los lleva desde cargos públicos hasta posiciones políticas, como pasó el caso de España con Barcelona. Ojalá y no seas una víctima de ello. Arnold. Bueno, yo creo que nuestra lucha habla por sí misma, ¿no? Llevamos más de 10 años en este tema y vamos a seguir hasta que se prohíban las corridas de toros en nuestra ciudad y en todo el país. Es contundente, el 70% de la población nos apoya, el 70% de la población. Lo dicen las encuestas, hemos hecho varias encuestas, está Parametría, está la Reforma, mandamos a hacer otra encuesta de forma imparcial y esto lo estamos haciendo por el respeto. De Reforma y Parametría. Déjame hablar. El respeto, este es un respeto a la vida del que tú hablas y buscamos el respeto a los animales y esperemos que respetes a todos los animales en este planeta y a la vida también, porque si no está en juego la misma supervivencia del ser humano. Yo nada más, a mí me parece que quedaron muy claros los argumentos. Yo me quedé nada más con una duda que quisiera hacerle a Arnold con respecto a los derechos de los animales. ¿Esto se tiene que hacer expansivo, por ejemplo, a los animales que entretienen a los humanos, por ejemplo, en un zoológico? Sí, estamos buscando también porque se prohíba la utilización de animales en espectáculos públicos. O sea, ya dijiste los circos, pero también los zoológicos. Eventualmente los zoológicos se tienen que buscar, ¿no?, maneras de ver a los animales de una forma más respetuosa. Son nuestros hermanos menores, tenemos que procurar por ellos y tenemos que garantizar su permanencia en la vida. Esa es nuestra lucha. No hay una diferencia entre entre el ser humano y el animal en tu tesis. Sí, por eso, son nuestros hermanos menores, son seres vivos que quizás no tengan conciencia y por eso tenemos que cuidarlos y respetarlos. Bueno, oigan, qué buen debate. Yo les agradezco muchísimo, de verdad, Armando, de verdad, Arnold, que hayan venido. No, gracias. Es un debate auténtico. Insisto, podemos estar de acuerdo o no, pero se hizo de manera civilizada. Pero hoy todos tenemos un derecho de estar de acuerdo y desacuerdo. Claro, la y hay quienes pluralidad. quieren prohibir el derecho que otros tenemos. Bueno, gracias, Armando. De verdad, muchas gracias, Armando. Hacemos una pausa y regresamos para terminar con el tema de la semana. Si el presidente, si es deseable que el partido que gane la presidencia también tenga mayoría en el Congreso. Quédese aquí en el Foro TV, que continúa la hora de opinar.